Continuando con este tema de proyección de datos, hay un tema bastante bueno que se llama manejo de escenario, que, bueno, desde mi punto de vista de programador, siempre lo he manejado como casos de uso. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? Entonces, sentarnos y ver cuáles son las posibles hipótesis, los posibles escenarios o los posibles casos de usos que puedan pasar para un determinado ejercicio. Vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos que pues realmente vemos el qué va a pasar si esto, qué va a pasar si esto otro, qué va a pasar si esto otro, si se mueven algunas variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos fabricando piezas para automóvil y fabricamos 100 piezas, pero no tenemos como tal un comprador seguro y que cuando vendamos esas piezas únicamente, de esas 1000 piezas que fabricamos, vendamos 80 o 800, perdón, que vendamos 800, eso es un escenario. ¿Qué pasa si vendemos las 1000? ¿Qué pasa si únicamente vendemos 500? ¿Qué pasa si vendemos 600? ¿Qué pasa si únicamente vendemos 300? Entonces, debemos calcular cada uno de los escenarios y ver qué otras variables podemos modificar para alcanzar, por otro lado, lo que vimos, pues un objetivo deseado o un valor deseado. Les voy a compartir pantalla. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que en un determinado año se hicieron ventas por país. Por ejemplo, tenemos algunos países en el que se hicieron ventas, por ejemplo, en México de 4.410.313 y así en cada uno de los países, cada uno tiene diferentes ventas. Entonces, supongamos que fue el año pasado, no vamos a poner como referencia un año como tal, pero supongamos que fue el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que se espera para este año? ¿Qué es lo que se espera? Entonces, tenemos que ver algunos escenarios. ¿Qué es lo que se espera si pasa esto? ¿Qué es lo que se espera si pasa otro? Obviamente, pues todo esto tiene que estar como fundamentado, ¿no? Hay situaciones que controlamos, hay variables que controlamos, hay algunas otras que no. Por ejemplo, está la parte del COVID que llegó y afectó pues mucha parte de la economía. Entonces, tal vez ese escenario no lo tengamos contemplado y pues definitivamente llega y nos afecta, para bien o para mal, pero sí es un cambio que no esperábamos, es un escenario que no estábamos contemplando. Entonces, si podemos contemplar la mayor parte de los escenarios y contemplar algún escenario, no es que uno sea pesimista, pero sí hay que considerar cada caso de uso. ¿Qué pasa si nos llega una crisis? ¿Qué pasa si la producción falla y se nos queda, si se dañan las piezas? Entonces, tenemos que estar considerando cada uno de estos escenarios. Entonces, para el ejemplo que estamos observando aquí en curso, vamos a ver algunos escenarios. Vamos a manejar únicamente 3 escenarios, pero nos dice que entonces el valor esperado, aquí vamos a usar una celda como auxiliar, que en este caso es F2, para ver el escenario. Esta es la celda cambiante, necesitamos una celda que va a cambiar. Entonces, tenemos el IPC que aumenta, vamos a considerar que aumenta en un 4.3%. Entonces, cuando nosotros vendemos un producto o un servicio, vamos a suponer que ahora su precio de este producto o de este servicio va a aumentar en un 4.3, suponiendo que nosotros ofrecíamos un producto o un servicio a $100 para este año, para el año que entra, ahora va a costar 104.3. Entonces, considerando el escenario de que únicamente hacemos las mismas ventas, pero el precio del producto o servicio aumenta un 4.3%, entonces, ¿cuánto sería lo esperado para el año en curso? Tenemos un segundo escenario que vamos a suponer que nos lo da el área de marketing, que nos dice, ok, el área de marketing junto con el área de ventas podría ser, que nos dice, ok, cada año tenemos un crecimiento, aparte del IPC, tenemos un crecimiento en ventas, ya sea porque se aumenta más el costo del producto o del servicio o porque se aumenta en el número de ventas. Entonces nos dice marketing, tenemos una tendencia con base a años pasados que las ventas o la facturación cada año aumenta en un 7.9%. Entonces, eso es lo que debería ser o debería ser lo ideal con base a este año, tomando en cuenta pues los años pasados y que el aumento ha sido en promedio de un 7.9%. Pero tenemos otro escenario que nos dice Dirección General, ¿saben qué? Independientemente del IPC y de la tendencia que traemos de ventas, tenemos que plantearnos como objetivo vender un 10% más en cada una de las ventas. Entonces, Dirección General nos dice que independientemente de los escenarios
alternos que se están planteando, lo ideal y el objetivo sería que vendiéramos un 10% más con respecto al año pasado, así es que incrementáramos nuestras ventas en un 10%. Entonces vamos a ver cuál es el escenario en cada uno de los casos. ¿Qué pasa si nos quedamos con el escenario del IPC? ¿Qué pasa con el escenario del marketing? ¿Y qué pasa con el escenario del que plantea Dirección General? Entonces vamos a dar clic aquí en la celda que va a ser la que va a cambiar con base a los escenarios y vamos a hacer aquí una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar las ventas actuales por el incremento más las ventas actuales. Entonces, si consideramos que el incremento va a ser del 4.30, considerando que el año pasado en México hubo 4.410.000, considerando este aumento del 4.30, las ventas de este año, las esperadas serían de 4.599.956. Así en cada uno de los siguientes países. Entonces, está aumentando un 4.30% o un 4.3% y esto sería lo que se espera en las ventas de este año. Ok, entonces vamos a dejar esta operación. Tiene que ir precedida pues de la celda que va a estar cambiante, así es que está haciendo uso de esta celda que es cambiante. Entonces, lo estamos haciendo con F2, F3, así es que vamos a fijar nuestro F2 para que siempre haga referencia a F2 con el F4 y ahí está. Entonces ya todas hacen referencia al F2, excelente, porque se venía y se calculaba hacia abajo. Perfecto, entonces vamos a posicionarnos en la celda cambiante y vamos a irnos a la pestaña Datos, en Previsión de Datos, Análisis de Hipótesis, Administración o Administrador de Escenarios. Nos pide aquí algunos datos, pero primero tenemos que agregar una nueva regla. Nos dice el nombre del escenario. Yo le voy a poner escenario IPC. La celda que voy a cambiar es la F2, en donde se encuentra el porcentaje de aumento en este caso. Podemos poner un comentario y vamos a poner, por ejemplo, aquí aumento de ventas con base al IPC. Y perfecto, le vamos a poner aquí en aceptar y después nos dice que cuál es el valor que va a estar en ese escenario o cuál va a ser el valor que se va a asignar a la celda F2 cuando yo seleccione el escenario del IPC, que en este caso pues es el 0.43, que nos indica que es un 4.3%, y vamos a dar clic en aceptar. Entonces ya tenemos el primer escenario. Podemos eliminarlo, modificarlo, cambiarlo, hacer un resumen. Vamos a agregar un nuevo escenario, que el escenario ahora va a ser el escenario que nos plantea marketing. El escenario que nos plantea marketing, la celda que vamos a cambiar es nuevamente el F2 y vamos a agregar un comentario. Escenario con base a estadísticas del Departamento de Mercadotecnia, de marketing. Y listo, entonces ahora nos pide que cuál va a ser el valor cuando nosotros seleccionemos ese escenario. Es el 7.9%, que en decimales pues sería el 0.079. Y ahí está, entonces vamos a seleccionar ese. Y ahí está, entonces tenemos ya nuestro primer escenario, que es el IPC. Escenario 2, que es el escenario que plantea el área de marketing. Y vamos a agregar un tercer escenario, que es el escenario de Dirección General. Que la celda que vamos a cambiar cuando se seleccione ese escenario es esta celda de aquí. ¿Con qué valor? Con el que le vamos a asignar lo ideal según Dirección General. Entonces, cuando seleccionemos el escenario de Dirección General, pues va a ser el 0.01%, que representa ya con este formato de porcentaje un 10%, y vamos a dar clic en aceptar y podemos cerrar o podemos empezar a mostrar. Entonces, aquí está haciendo el primer escenario, que es el IPC, que es el que nosotros tenemos seleccionado. Entonces, vamos a mostrar algunos escenarios. Vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, administrar escenarios. Entonces, para mostrar, por ejemplo, cuánto es lo esperado en ventas con base a lo que comenta marketing,
pues va a ser mostrar, vamos a poner mostrar. Entonces aquí se cambia la celda, recuerden que seleccionamos F2 como celda cambiante y no vamos a mostrar otra vez el del IPC. Lo esperado, por ejemplo, en México para este año, con base al IPC, en ese escenario no sería, bueno, sería 4.599. Pero si hacemos lo que dice marketing y tenemos un escenario con base a su estudio y a sus estadísticas, vamos a mostrar, y lo esperado este año sería 4.758. Pero si nos vamos al escenario que marca dirección general, vamos a mostrar, aquí se actualiza al 10% y serían 4.454.000. Ok, aquí hicimos mal el cálculo, es el 0.01%. Entonces, bueno, nos sirve para ver que se pueden editar. Vamos a poner el escenario de dirección general y vamos a modificarlo. Entonces, esto se queda igual, vamos a aceptar y no es el 0.01, es el 0.1, que el 100% es el 1 como tal. Entonces, es el 1% y vamos a mostrarlo. Entonces, sería el 10%. Y el 10% más de México, con base a lo que vendió, que fueron 4.410.313. Ahora lo esperado con base de dirección general para este año serían 4.851.344. Y bueno, entonces esto es el manejo de escenarios con base en este caso, pues a una proyección en ventas con base a diferentes criterios, a diferentes escenarios. Voy a dar clic en cerrar. Podemos eliminar los escenarios, podemos agregar nuevos, incluso podemos modificarlos. Voy a cerrarlo. Y ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a un escenario de producción. Este está bastante bueno. No le puse como tal producción en qué. Puede ser que nosotros estemos haciendo producción de piezas para autos, producción de alimentos, producción de muñecas, de pelotas, cualquier tipo de producción. Entonces, no hice como tal producción en específico. Vamos a hacer como tal un análisis de una producción como un poco más general. Entonces vamos a suponer que estamos haciendo una producción de productos. Voy a poner, por ejemplo, que estamos haciendo producción no sé, de balones de fútbol. Y aquí están. Entonces, para producir balones tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables y tenemos un total de gastos. Tenemos un total de piezas que se fabrican con estos gastos. En cuánto nos cuesta fabricar cada una de esas piezas, en cuánto la vamos a vender, los escenarios con base a las piezas vendidas, el total con base al precio de venta y a las piezas vendidas, y una diferencia que puede ser ganancia o que puede ser pérdida. Entonces, en gastos fijos para fabricar 10,000 piezas, 10,000 balones, tenemos un gasto fijo que es de 200,000, que estos gastos fijos pues puede incluir rentas, que puede incluir agua, luz, mantenimiento. Entonces, estos son los gastos fijos. Gastos variables, pues vamos a poner, por ejemplo, productos que puede que nos cueste el cuero a un precio más barato, un precio más caro. Entonces, en gastos variables vamos a hacer un gasto de 250,000 para dar un total de gastos de 450,000. Entonces, con estos 450,000 nosotros podemos fabricar 10,000 piezas. Esto nos da que para fabricar 10,000 piezas con un gasto de 450,000, el costo unitario por pieza nos está costando en 45. Así que nosotros vamos a establecer un precio de venta de lo doble de lo que nosotros estamos produciendo. Si nos cuesta cada pieza un costo de 45, nosotros vamos a venderla en 90. Así que después tenemos las piezas vendidas y el total de acuerdo pues al precio de venta con las piezas vendidas, y la diferencia ya sea si es ganancia o si es pérdida. Entonces tenemos ahora diferentes escenarios. Nosotros cuando hacemos la fabricación de un escenario, si no tenemos como que ya clientes fijos y producción como a demanda, pues producimos y después esperamos a ver cuánto se vende, ¿no? Vamos a manejar 3 escenarios. Lo primero, y pues el primer escenario es el deseado, ¿no? Que esperamos que se venda todo lo que producimos. Si nosotros producimos 10,000 piezas, pues lo deseado y lo que deseamos es que se vendan esas 10,000 piezas. Pero tenemos otro escenario, ¿no? Tenemos un escenario pues que puede ser un escenario muy probable, que no se vendan todas las piezas, que lo más probable es que únicamente se venda el 80% de las piezas. Vamos a manejar un tercer escenario en este caso,
que vamos a manejar un peor escenario, que por cuestiones de, pues nunca faltan los inconvenientes, los imprevistos, los detalles, que por alguna razón nosotros tengamos un peor escenario en el que únicamente se venda el 40% de nuestras unidades. Entonces, ¿qué va a pasar en cada caso? Esto me va a servir para yo ver qué es lo que debo modificar. Si vendo únicamente el 40%, pues entonces para salir más o menos tablas, para no tener una pérdida, tengo que aumentar el costo del precio de venta. Si lo vendo en 90, pues tengo que venderlo en 100 o en 110. Entonces, este manejo de escenarios nos va a servir para tomar decisiones y para tomar algunas medidas y modificar el valor de algunas variables. Entonces, tenemos las piezas que tenemos aquí nuestra celda cambiante en el manejo de escenarios. Esta celda pues viene precedida también de una fórmula que es multiplicar el total de piezas por un porcentaje. De 10,000 piezas, el 100% pues es 10,000. De 10,000 piezas, ¿cuánto es el 80%? Y de 10,000 piezas, ¿cuánto es el 40%? Con base a cada uno de nuestros escenarios. Entonces, vamos a iniciar y lo primero que voy a hacer pues es agregar los escenarios yendo a la pestaña de datos en el grupo previsión, análisis de hipótesis, administrar escenarios. Entonces, vamos a agregar un primer escenario, que el primero pues es el escenario más deseable. El escenario que espero y que ojalá que fuera lo óptimo. Entonces, la celda que voy a cambiar es el valor que está en F4 para ver el porcentaje de piezas con base pues al total. Así es que vamos a poner aquí que es escenario deseado. Vender el 100% de las unidades. Entonces, aquí vamos a poner aceptar y el valor va a ser 1, que el 1 pues en términos de porcentaje es un 100%. El porcentaje siempre se mide de 0 a 1. Por ejemplo, un 0.5 es el 50%, el 1 es el 100%, el 0.75 es el 75%, el 0.01 es el 1%. Entonces, los porcentajes siempre se miden de 0 a 1, donde el 1, como comenté, es el 100%. Entonces, el 100% es el escenario más deseable, que se venda el 100%, y le voy a dar clic en aceptar. Entonces, tengo el escenario más deseable. Entonces, el escenario más deseado o deseable es el que yo venda el 100% de las unidades. Pero tenemos otro escenario que es el más probable. Que el escenario más probable, cambiando el valor que tengo en F4, voy a dejar en este caso así el comentario, es que yo venda el 0.8% de las piezas, o lo que se refiere al 80% de ellas. Entonces, lo más probable es que yo venda el 80% de las piezas. Ok, vamos a darle a aceptar y ya tengo mis dos escenarios, el deseable y el más probable. Pero voy a agregar uno nuevo, que es el peor escenario, que entonces es que se venda del 40% de las unidades. ¿Qué pasa si yo vendo el 40% de las unidades, que es un 0.4? Es el peor escenario. Voy a dar clic aquí y ahora ya podemos navegar entre mis escenarios, editarlos, eliminarlos, modificarlos o mostrar. Lo que está ahorita pues es el más deseable. Que el más deseable es que yo venda el 100% de las piezas, lo que equivale a las 10,000 piezas fabricadas. Pero tengo el más probable, que lo voy a mostrar, y automáticamente me dice que el 80% pues es vender únicamente 8,000 de las piezas, lo que representa una venta de 720,000. Incluso con estas variables de un costo de un precio de venta de 90, yo puedo vender 8,000 de mis piezas y aún así tener una venta de 720,000, lo que me representa una diferencia, o en este caso una ganancia de 270,000. Esto ya por encima de los gastos fijos y los gastos variables. Así es que, ¿qué pasa si me ocurre el peor de los escenarios? Entonces, el peor de los escenarios es, lo voy a mostrar, y el peor de los escenarios es que yo venda el 40% de las piezas, lo que representa un total de piezas vendidas de 4,000 y una venta total de 360,000. Así es que con esto, aquí lo tengo con un signo menos, tendría una pérdida de 90,000. Así es que no sería lo mejor, pero es uno de los escenarios, ¿no? Como les comento,
se pueden presentar situaciones que no dependen de nosotros, factores alternos que pueden afectarnos, algún escenario que pueden afectarnos o echarnos abajo una venta o echarnos abajo cualquier situación. Entonces, tenemos que estar manejando estos escenarios y ver qué puedo hacer. Entonces, así es que si yo quiero, por ejemplo, aquí podría combinar la parte del manejo de escenarios con un buscar objetivo, que al menos aquí, con estos escenarios de 4,000 ventas, entonces mi objetivo sería que al menos no tenga pérdidas, que al menos salga tablas con las 4,000 piezas vendidas. Entonces aquí podría buscar un objetivo haciendo una variación en el precio de venta para ver en cuánto lo tendría que vender de acuerdo a las 4,000 piezas vendidas. Entonces con esto terminamos la parte de manejo de escenarios.